la compasión de Jesús por una madre. Y la cita bíblica principal que vamos a tener en el día de hoy es Lucas capítulo 7, del versículo 11 hasta el versículo 15. Lucas capítulo 7, versículo 8 al 15. Versículo 11 hasta el 15, perdón. Es un pasaje bastante conocido, un pasaje que he tenido la oportunidad de pensar y hablar sobre este pasaje. Y queremos que en este día también el Señor hable a nuestros corazones en este mismo pasaje. Dice así: aconteció después de que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque en esta mañana tú nos permites ir a ella con el propósito de que tú hables, Señor, a nuestras vidas. Señor, y que tu Santo Espíritu sea quien obre a través de nuestra voz, a través de nosotros, siendo solamente un instrumento tuyo. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Por muchas razones, las madres de alguna manera están ligadas al sufrimiento, ¿sí o no? Ligadas al sufrimiento. No es que los padres no sufren, no es que las personas en general hay un tipo de sufrimiento, pero este día en primer lugar es el Día de las Madres, ¿sí o no? En segundo lugar, es indiscutible que de que las madres están rodeadas de un sufrir. Y eso no es desde ahora. Cuando nosotros vamos al Génesis, vemos en el capítulo 4 de Génesis que allí Caín mató a Abel. Eran los dos únicos hijos que habían allí. Las mujeres están ligadas al sufrimiento, no solamente emocional, sino también físico. Porque después de haber durado unos 9 meses con este muchacho en el vientre, que es doloroso, ¿verdad? ¿Qué dicen las mujeres que están aquí? Doloroso. Cuando la Biblia habla en todo lugar acerca de la mujer encinta, los dolores de la mujer de parto, no, lo que va a decir adelante, el contexto no es nada bueno. Prepárese por lo que viene porque es duro. Entonces, Eva, después de criar este muchacho, el cariño, el amor que viene automático hacia una criatura, un niño que nació o una niña, ve el primer asesinato y lo ve dentro de su familia. Hermano, si usted piensa por un momento, el trauma para una madre que hubo en aquel momento fue grande. Nadie quisiera pasar por esa experiencia. Sin embargo, una mujer, una madre, tuvo que ver ese acontecimiento. Y así sucesivamente a través de la Biblia vemos el sufrimiento de mujeres. Aunque Dios estuvo con ella, pero hablando del sufrimiento, son mujeres sufridas. Pero
a pesar de tanto sufrimiento que las madres sufren, déjenme decirle que a través de la Biblia vemos cómo Dios se ha manifestado, que Él es el Dios que tiene compasión por ella, que se conmueve por el dolor y las necesidades de las madres. Y ese mismo Dios es el Dios que tenemos nosotros hoy, que viene para ser un Dios de compasión, que ver la necesidad y atenderla. Dios no se hace de la vista gorda. Hay una expresión que dice, no se hace el chivo loco. Cuando uno ve una necesidad y se hace, bueno, sí, pobrecito, wow, es triste, pero bueno, y sigue por ahí. Jesús llega en este momento, en esta oportunidad, y ve una necesidad. Y Jesús toma allí la necesidad para sí, es conmovido. Y toca el féretro y aquel hombre es levantado, este joven, y salió vivo y lo entregó a su madre. ¿Cuál era la situación que había? Esta mujer era viuda. Lo primero que había sufrido esta mujer en lo que vemos en este pasaje es que era viuda. Difícil contemplar el cuadro de un viudo, ponerse sus zapatos. A veces yo le digo a Elizabeth, oye, ¿qué será? Oye, que a uno se le muera su compañero, su compañera, y a veces me toca y me dice, wow, qué bueno que el Señor te dejó. Me dice, ay, qué bueno que tú estás vivo. Porque nadie quiere pasar por eso. Esta mujer era viuda. Era una situación difícil por esta mujer. Y ahora iban camino al cementerio a llevar a su único hijo. Una mujer ya seguro de edad, que no tenía esperanza de volver a casarse o de tener hijos, mucho menos. Esta era la condición de esta mujer. Y cuando ella iba con una multitud, saben que en los velorios aparece gente que no son ni siquiera muchos, ni conocían el muerto, y van ahí, y a veces van a veo un grupo de gente que van ahí, que es un entierro que va ahí, y se meten ahí. En mi país hay de todo. Cuando hay un entierro, hay comercio, el que quiere vender algo, entra al grupo y se va por ahí también. Pero esta mujer iba rodeada. Otra cosa es que le pagaban a dolientes para que lloraran, se quejaran por lo sucedido, y eran pagados por eso. Amigos y todos iban ahí en el grupo. Y Jesús, que viene con otro grupo de gente. Y viene con sus discípulos y otra multitud que le seguía. Y allí se encuentra, ahí en la ciudad, cuando iban a entrar a la ciudad de Naín. Allí se encuentran con este acontecimiento. Y Jesús se acerca y dice que fue conmovido, tocó el féretro, aquel muchacho salió de allí, comenzó a hablar y lo entregó a su madre. ¿Cuál sería la actitud de esta mujer cuando vio a este muchacho levantarse de ahí? ¿Cuál sería la actitud de esta madre cuando vio que su hijo estaba hablando, que estaba conversando? Bueno, dice que las personas allí se llenaron de un gran temor y un gran profeta se ha levantado, Dios nos ha visitado, y creyeron en lo que Dios había hecho. Pero hermano, ¿qué pasaba por la mente de la madre? Esa estaba quizá como loca, dando vueltas de allá para acá por aquello que había pasado, al ver volver a la vida a su hijo. Porque Jesús tuvo compasión de ella. ¿Qué es compasión? ¿Qué es tener compasión? La palabra compasión se traduce, la palabra en la Biblia, como tener misericordia, tener piedad o sentir compasión.
Sabemos que según la Biblia, Dios es que misericordioso y es clemente, según el Salmo 86:15. Dice también que todos los atributos de Dios, como todos los atributos de Dios, su compasión es infinita y eterna. Su misericordia nunca decae. Como dicen Lamentaciones capítulo 3 y versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, qué bueno es que la compasión, la misericordia del Señor nos decaen. Con el tiempo no se desvanecen, no cambian. Siempre se están renovando día en día el nivel de misericordia que usted necesita para hoy. Usted lo tiene. ¿Usted sabe por qué? Porque no decayesen. Usted tiene hoy una misericordia de Dios nuevecita, diferente a la de ayer, para enfrentar el día de hoy. No se envanece. Nuevecita está ahí con toda su fuerza. Está Dios para condolerse, para apiadarse de su situación, de su necesidad. Ese es el Dios que nosotros servimos. Jesús tiene todos los atributos del Padre, ¿sí o no? Jesús tiene todos los atributos del Padre. Y esos atributos del Padre son los que se hacen patentes, que se hacen visibles en este pasaje que nosotros estamos viendo, donde Jesús fue conmovido. Compasión es lo que Jesús sintió cuando vio los amigos de Lázaro que estaban llorando y ver el que estaba allí, habían puesto el cuerpo de Lázaro en una tumba. ¿Y qué Jesús sintió? Dice que fue conmovido. Juan capítulo 11, versículo 33 al 35, dice que fue conmovido. Movido a compasión por el sufrimiento de los demás, Jesús sanaba a las multitudes que se acercaban a él. Así como las personas que buscaron su sanidad. Ahí en Marcos capítulo 1 y versículos 40 y 41. Además, cuando vio a la multitud sin pastor, que andaban como ovejas sin pastor, dice que se conmovió, sintió compasión por ellos. Por esa misericordia, por esa compasión fue que Cristo también vino aquí a morir por nosotros. Dios nos vio con ojos de compasión por nosotros. No podíamos hacer nada por nosotros mismos. Era lo mismo que estaba este cuerpo ahí. Es lo que representa este pasaje también. Alguien que no puede hacer nada por sí mismo. Alguien que no se puede ayudar. No se puede salvar por sí solo. Es lo mismo que nos presenta el pasaje. Jesús vino a nosotros para salvarnos porque tuvo compasión por nosotros. Tuvo misericordia. Porque nosotros no podíamos hacer nada. Y nos resucitó estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Nos resucitó juntamente con Él. Por eso estamos hoy vivos alabándole a Él. Gloria al Señor. De manera, hermanos, que tenemos un Dios que a pesar de las situaciones que tenemos en este mundo, tenemos un Dios que se compadece de sus hijos. Se compadece de nosotros. Dios siempre ha tenido cuidado de las madres y las viudas. ¿Usted sabía eso? Siempre ha tenido cuidado de las madres y las viudas. Mire, desde Éxodo capítulo 22 y versículos 22 y 23. Mire lo que dice allí. Dice allí Dios, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. No se atrevan a hacer eso. Dice allá su pueblo. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Cuando usted lee ese texto y usted se pone a meditar allí, es una amenaza que le está haciendo. Es amenazando, tenga cuidado con tocar una viuda.
Y hay tres grupos que a través de todo el Antiguo Testamento usted ve cómo Dios les recordaba al pueblo en todos los salmos. Habían tres grupos. Los huérfanos, ¿quiénes más? Los extranjeros. ¿Y el otro grupo cuál era? Las viudas. Tú vas leyendo, no se olviden de esa gente. En su ley, en todo estaba allí. Había que mandarle el cheque a las viudas. Había que mandarle un cheque allí. Darle dinero, estar pendiente de ellos. En el Nuevo Testamento vemos que los discípulos, el primer problema que confrontaron en el capítulo 6 de los Hechos, ¿cuál fue el problema? Un chisme que había, que se regó, porque habían descuidado, se estaba diciendo que estaban descuidando algo muy importante, que eso ya, por todo lo que Dios había dicho y la gente ya tenía eso como tradición, cuida a la viuda. Tú puedes descuidar cualquier cosa, pero la viuda no la descuiden. Y comenzaron a decir, las viudas la están descuidando, no le están mandando su cheque, no le están dando su llamadita, teniendo cuidado de las viudas. Y allí los discípulos corrieron de una vez. Armaron un grupo dirigido por el Espíritu Santo y había que atender a las viudas, ¿sí o no? Y así sucesivamente usted ve el cuidado de Dios con las viudas. Eso que pasó ahí era el Espíritu Santo trabajando también para que las viudas había que tenerle cuidado. Hasta hoy nosotros tenemos que revisarnos cómo están las viudas de aquí. En todos lados hay mujeres viudas. En los tiempos de Jesús, antes también, en todo el Antiguo Testamento, muchas viudas, porque los hombres iban a las guerras y al ir a la guerra, imagínense si mataron 1000 hombres, ¿cuántas mujeres quedaron viudas? Quedaron 1000 mujeres. Y eso eran miles y miles de viudas y había que atenderlas. En los días de hoy también los hombres morimos más rápido que las mujeres. No sé qué pasa, pero eso hay que hacer una investigación profunda. Mi hija dice que es porque los hombres inventamos demasiadas locuras y los hombres terminamos muriendo antes. Pero bueno, el caso es que Dios ha tenido cuidado de las madres y las viudas. Las madres, ¿qué decimos de las madres? Desde la ley, cuando Dios hace su ley, el cuarto mandamiento, ¿cómo dice el cuarto mandamiento? Honra a tu padre y ¿a quién? Y a tu madre. ¿Para qué cosa? Para que te vaya bien, para que te vaya bien. Y le recuerda a la iglesia el apóstol Pablo allí dirigido por el Espíritu Santo, capítulo 6 y versículo 2. ¿Qué le dice otra vez? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. ¿Quiere que te vaya bien? Hay que honrar a los padres, hay que honrar a la madre, hay que tenerle en alto, hay que brindarle respeto. A veces hay problemas, hay cosas que no se tienen problemas normales en las casas, pero hay que perdonar. ¿Por qué hay que perdonar? ¿Por qué hay que tener respeto? ¿Por qué hay que tener en alto estima a las madres? Porque Dios lo dice. Y también es una garantía de que te va a ir bien. Eso de que yo me voy de la casa porque en mi vida es mía, yo hablo con ella y a mí no me busquen, no tengo que estar bajo de su autoridad ni nada. Eso no es de Dios. Dios quiere que seamos obedientes a nuestros padres. Y en este caso nuestra madre merece respeto. ¿Qué tiempo hace que tú no llamas a tu mamá? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace que qué sé yo, anda por allá, por su país, tú no le das una llamada, a ver qué necesita? Es tiempo de arreglar. No, es que un día tú nos peleamos y pasó esto. Es tiempo de arreglar. Y en este caso necesitas tú dar pasos para que esas cosas se arreglen, si así es el asunto. Las madres, Dios la puso, ¿verdad?, en la ley ahí. Porque Dios quiere ¿qué? Cosa que honremos a nuestras madres. Si hay algo que se queda con nosotros cuando una madre se va, usted sabe que lo que nosotros hicimos por ellos. Se queda lo que nosotros hicimos con nuestros padres. Eso es lo que se va a quedar con nosotros, de manera que tenemos que atender, estar pendientes de nuestros padres. Hacer planes para
para con ellos, planes para su vejez. Hay que hacer planes que vamos a hacer, encargarnos de alguna manera. Sabemos que es difícil, porque uno tiene su propia familia, pero tenemos que incluirla en nuestra agenda. Y es lo que Jesús hizo. Jesús, en las últimas palabras de Jesús, ¿qué fue lo que Jesús dijo con su madre? Madre, he ahí tu hijo. Hijo, le dice a Juan, al discípulo amado, hijo, he ahí tú. No la dejó así a lo loco, no. ¿Qué fue lo que hizo? La encomendó, la entregó. Ya era viuda hace tiempo. Dicen que José hacía años que había muerto. Se entiende o se cree. Pero Jesús no la dejó así, esa viuda. No, le dejó persona encargada. Si por alguna razón tú no tienes a tu madre contigo ya, porque partió con el Señor o por alguna razón, mire, hay un versículo de Isaías 66, versículo 13. Isaías 66, versículo 13, dice, como madre que consuela a su hijo, así yo lo consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. ¿Consuela a Dios como una madre, sí o no? Dios se identifica con el consuelo de la madre. No habla de algo que nosotros conocemos, de cómo las madres nos consuelan, cómo tienen cuidado de nosotros. La mamá mía, todavía yo voy a mi casa y no quiere que yo me monte en un caballo, no quiere que yo me suba a la matecoco, no quiere que yo me suba por acá. No corra, no vaya corriendo. Me dice que no vaya corriendo. Ahora, ¿cómo consuelan las madres? ¿Usted se ha fijado en una madre cuando va a consolar a un niño que está llorando en la otra habitación o en su propia habitación cuando está pequeño, así como está Josías? ¿Cómo va muchas veces? Los niños están ahí, están llorando porque tienen algunas situaciones. A veces los niños están envueltos en líquidos, líquidos de todo tipo, olores, desde que lo vean, tienen olores, muchacho está, pero mal, terrible. ¿Usted cree que la madre busca unos guantes para ponérselo? No. ¿Qué hace? Agarre, muchacho, lo besa y todo, y el cuarto está terrible. Lo abraza con todo y eso. Y Dios dice, ¿usted sabe qué? Que Él consuela así. Así. Él va y Él toma control de la situación. Él no se hace de la vista gorda, sino que toma el control. Dios es consolador. El Salmo 27 dice, el versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, el Señor me recibirá en sus brazos, dice la Biblia Nueva Versión Internacional. La otra versión es el texto que nosotros conocemos. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces, consuela a Dios. Hay una cosa, ¿por qué Dios manda en el San Mateo? Hay un texto, no lo anoté aquí, pero hay un texto que habla de que el que no dejare padre y madre, no es digno de él. ¿Usted sabe por qué Dios quiere que nosotros lo amemos más a él que nuestra madre? Porque las madres se van. En un momento se van a ir, o se van con el Señor, o no están a nuestro lado. Es posible que David, para este tiempo, que él escribe ese salmo, que él dice, si mi padre y mi madre me dejaron, ya no tenía sus familiares. Ustedes saben con todo lo que pasó, David, sus hijos, su familia, se había desbaratado, estaba solo. Su mamá, su papá, ¿dónde estaban? No. Porque hay un momento que ellos ya no están con nosotros. ¿Ustedes saben quién no va a socorrer? Dios no va a socorrer. Ya no va a estar el papá, no va a estar la mamá, pero Dios está ahí.
Y Dios consuela. ¿Cómo consuela a Dios? Consuela como una madre. Hermanos, en esta mañana, esto es lo que Dios nos trae, su palabra. Este pasaje representa también que hay una esperanza. Dios nos mueve a esperanza. Cuando tú te encuentras con Jesús, no importa lo que está pasando alrededor, aunque esté ahí en el ataúd, está el muchacho y Jesús aparece, Jesús puede resucitar aún de entre los muertos. Y si estás muerto en delitos y pecados, también Él quiere resucitarte en este momento. Él tiene compasión por ti. La única razón por la que Cristo vino es por su compasión y por su misericordia. Porque nosotros no merecíamos que Él viniera. Pero nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Y eso movió el corazón de Dios. Y mandó a su Hijo a morir por ti y a morir por mí. Madre, en esta mañana, no importa lo que tú estés pasando, tú tienes un Dios que tiene compasión de ti. Que el Señor te bendiga. Amén.